nuestra última ponencia del día de hoy, una persona muy interesante, Arturo Rivadeneira, que nos visita desde México. Él dirige el Departamento de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Yo sé y entiendo que esta no es una hora fácil para otra conferencia adicional. Arturo, ahora conversando con él, me garantizó que quien no se duerma está cordialmente invitado a su casa en Monterrey a comerse unos buenos tacos, ¿no? Arturo, bienvenido. Bien. Buenas tardes a cada uno de ustedes. La verdad, aprecio enormemente que ustedes se queden hasta el final. Quiero ser muy claro, voy a hacer lo posible de no entrar en la dinámica, obviamente, del tiempo. Este es un tiempo muy valioso para cada uno de ustedes. Y pues antes que nada quisiera iniciar dándoles gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y a todos los organizadores por materializar este evento. Estamos muy claros que desde la parte de la Universidad de Monterrey, específicamente el Centro de Empresas Familiares, estamos trabajando en herramientas que provoquen una vanguardia en las mejores prácticas de empresas familiares. Y es por eso que a continuación les voy a exponer una metodología muy sencilla, pero también considero que es muy importante en el desarrollo de la implementación de las decisiones en una empresa familiar. Por otro lado, quisiera comentar perdón un momentito. Tengo un problema con el... Ya. Vale, gracias. Bien, el objetivo de esta sesión básicamente se fundamenta en compartir una herramienta que me parece oportuno implementarlo y sobre todo analizar un poquito el ecosistema o la arena empresarial a lo largo del valor añadido en las tomas de decisiones. Y presten mucha atención con este tema porque a veces generamos un análisis en retrospectiva y consideramos que muchos de los órganos de gobierno, muchos de los cargos como gerente general, como director general, a veces cometemos errores porque nos enfocamos más en las personas y no específicamente en el cargo. Hay que hacer un recuento de todas las cosas que la Academia de Empresas Familiares ha aportado hasta el presente año. Cada día más me siento muy orgulloso de formar parte de esa sinergia y en definitiva hay que estar consciente básicamente que las herramientas que pueden estar presentándose a continuación nunca van a ser suficientes. Entre esos quisiera compartir claramente que no por el hecho que nosotros tengamos un protocolo de familia, un gobierno corporativo, un plan de sucesión, van a garantizar el 100% de esta gestión para llevar a buen puerto en nuestro negocio familiar. Creo indudablemente que podemos llegar a desarrollar mucho más de lo debido y es por eso que a continuación les estoy presentando esta herramienta. Bien, por otra parte también nosotros estamos conscientes que a lo largo de esta herramienta básicamente entendemos que hay ciertos vacíos a nivel de las empresas familiares. Como en pocas palabras, desarrollamos a veces descriptivos o manuales de cargo y esos descriptivos usualmente no tienen la claridad en las tomas de decisiones. Y en este caso, a veces cometemos muchos errores de entregar un cargo por etiqueta y no sabemos cuántas decisiones le corresponde a ese cargo como tal. Por otro lado, hay que estar conscientes que a veces cuando nosotros entregamos un relevo generacional, entregamos un cargo que por mucho que representa un rol predominante, a veces entregamos un cargo que prácticamente no tienen buenas decisiones para tomar. Entonces, esos cargos se los conoce como cargos por etiqueta. Y en esa situación, nosotros caemos a veces en generar muchas sinergias negativas y sobre todo falsas expectativas en torno a las siguientes generaciones. Y es evidente que en muchas empresas familiares existen lo que corresponde a confusiones de roles y nosotros tenemos que estar muy claros qué es lo que vamos a entregar como el relevo generacional. Quiero preguntarles a cada uno de ustedes, básicamente las personas que han implementado gobierno corporativo, que obviamente tienen levantado los procesos, que tienen levantado inclusive los manuales de cargo o las funciones en un cargo de director general, ¿cuántas decisiones nosotros llegamos a tomar, no en número por día, sino más bien por el cargo? ¿Cuántas decisiones aproximadamente le compete a un cargo del Consejo de Administración? Alcen la mano, por favor. ¿10? ¿20? ¿Cuántas decisiones le compete
tomar al Consejo de Administración? 10, 20, 30. ¿No lo sabemos? Ok, bien. ¿Cuántas decisiones le compete directamente al Consejo de Familia? Aproximadamente. Las personas que han implementado o han instaurado el reglamento del Consejo de Familia deben saber que ahí está detallado toda una serie de compendios directamente del manual de funciones. Y ahí aparece aproximadamente un número de N de decisiones. ¿Cuántas tomamos desde el Consejo de Familia? Máximo 10. ¿Por qué 10? Excelente, bien, muchas gracias. Tenemos 10. Bien, ¿cuántas decisiones le compete directamente al cargo de gerente general o al director general, que también se lo conoce en Panamá? 10, 20, 30, 40. Bien, ¿qué nos está pasando con esta situación? Nosotros desarrollamos un plan de sucesión y cuando entregamos el relevo generacional, prácticamente el hijo recibe la batuta o el relevo, ¿no? Y empieza a haber comentarios de: papá, me has entregado el cargo de gerente general, ya soy el sucesor. Me nombraste esto, pero me estoy dando cuenta que te estás intrometiendo en las decisiones que le corresponde al director general. Y me siento muy cansado porque tú dijiste que el cargo ya me lo he ganado. ¿Ok? Entonces, para esto, esta herramienta se fundamenta mucho en hacer un análisis de todo lo que nosotros generamos directamente de las decisiones como tal. Mi sugerencia es que antes de entrar a un plan de sucesión, revisemos este material, que obviamente coloque un poquito más en contexto de cuántas decisiones vamos a entregar por la propia naturaleza del relevo generacional. Por otro lado, para entrar en un proceso de la implementación de esta herramienta, evidentemente tenemos que hacer un diagnóstico. Y este diagnóstico nos pone un poquito en contexto la revisión de los estatutos sociales, inclusive el acta constitutiva, la revisión del protocolo de familia, las personas que ya lo tengan implementado, la revisión de los descriptivos y los manuales de cargo. Alcen la mano las personas que están trabajando en la empresa familiar, que obviamente son familiares, pero no tienen descriptivos o manual de funciones. Alcen la mano. Alcen la mano las personas que están trabajando en el negocio familiar, pero no tienen manuales de funciones. Alcen la mano, con mucha confianza. ¿Ok? Bien. En muchas ocasiones comenta de que de nada sirve obviamente que nosotros tengamos un manual de funciones, porque nosotros los hijos, de una forma alegórica lo expongo, empezamos a desarrollar evidentemente multitask, somos todólogos y pues papá, mamá nos piden muchas actividades que a la larga vienen a ser actividades operativas. Pero bien, lo que quiero entrar en contexto es que nosotros tenemos usualmente un vacío no solamente en los estatutos, un vacío inclusive en el comparativo de la parte de los manuales de funciones, porque a veces no coincide con lo que nosotros estamos ejerciendo con la documentación que obviamente le corresponde a la empresa. En este caso, uno de los siguientes pasos es desarrollar algunas entrevistas de por medio y por otro lado, desarrollar en algunos casos una atención a la conflictología que en muchas ocasiones ocurre porque nos embobamos tantos de poder o, por qué no decirlo, de repente a veces pensamos que el cargo que nos entregaron es un cargo por per se, un cargo que le corresponde a esa decisión, pero una decisión de una forma tácita y al final de cuentas empezamos a tener una turbulencia por no tener esa claridad como tal. Por otro lado, en el punto número 2, desarrollamos obviamente ya partiendo de un diagnóstico las propuestas sobre las cuales las decisiones deberían llegar a corregirse o enmendar esa situación, ¿por qué no decirlo basado también en una negociación o una conciliación? Además de eso, en el punto número 3 está claro que a veces ocurre donde empezamos a generar esas falsas expectativas y empiezan a haber situaciones donde carcomen o generan una turbulencia a nivel del ecosistema de la arena empresarial familiar. Finalmente, una vez que nosotros tenemos ese levantamiento, desarrollamos lo que es una reforma de estatutos en función de un procedimiento de lo que hemos acordado en la matriz de decisiones como tal. Antes de compartirles a ustedes esta herramienta, me parece oportuno compartirles un poquito el contexto de a veces que se debe conocer en el tema del sistema de decisiones como tal. Presten mucha atención con este elemento.
Cuando nosotros empezamos a desarrollar toda la arquitectura del gobierno corporativo, o de repente un refresh de las actividades o las decisiones directamente que debe de aprobar el director o el gerente general, tenemos que conocer esta terminología como tal en el sistema de votación. Nosotros tenemos 3 variaciones, directamente la mayoría simple. La mayoría simple es, en pocas palabras, que el órgano de gobierno que le corresponde tomar esa decisión tengamos la facultad de manejar la mitad más 1. ¿Ok? Por otro lado, la mayoría cualificada, que es el 75% o el 3/4 de los integrantes de ese órgano de gobierno. Y finalmente, la mayoría unánime, el 100% de los integrantes. Si en estos momentos me piden un ejemplo, podríamos decir, ¿bajo qué facultad o bajo qué sistema de votación separamos a un familiar político de la empresa? ¿Por mayoría simple, por mayoría cualificada o por mayoría unánime? Unánime. Se me están riendo aquí. ¿Mayoría unánime? Alcen la mano los que apuestan por mayoría simple el separar a un familiar político de la organización. Alcen la mano. Mayoría simple. Bien, bajen la mano. Mayoría cualificada. Alcen la mano. ¿Ok? Bájenla. Mayoría unánime. Y el resto todavía están indecisos, ¿no? Bien. ¿Qué pasaría si nosotros nombramos que tenemos que separar al fundador? ¿Bajo qué sistemas ustedes recomiendan? ¿Mayoría simple, mayoría unánime o mayoría cualificada? ¿Mayoría unánime? ¿Sí? Lo siento más o menos, ¿no? Ok. Bien, estos temas son muy importantes de trabajarlo en nuestros sistemas de decisiones como tal. Evidentemente, ya entrando un poquito más a nivel estratégico, sabemos que podemos llegar a configurar los sistemas de órganos de gobierno en función de las decisiones que lleguemos a enlistar. Ojo con eso. ¿A quién le corresponde despedir a un integrante familiar que está trabajando en nuestro negocio familiar? ¿Le corresponde a la persona responsable de talento humano? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Vamos. No. No me convence. ¿Le corresponde directamente al director general o al gerente general? ¿Sí o no? Todavía no me convence. ¿Le corresponde al consejo de familia? Sí. Ok. Bien. ¿Le corresponde al consejo de administración? No. Ni a la junta ni a la asamblea de accionistas le corresponde despedir a un integrante familiar. ¿Eso no es así? ¿Sí o no? No. Bien. Ok. Va a depender mucho del ecosistema donde nosotros estemos afrontando nuestro negocio familiar. Desde una forma teórica podemos entender que pues, la persona responsable de talento humano, o también que se conoce hoy por hoy, gestión de personas o el departamento de gestión de personas, tiene la facultad de una forma per se de despedir a los colaboradores, siempre y cuando exista también la venia del director general como tal. Sin embargo, a veces esto me recuerda mucho una historia muy breve en cuanto a una familia empresaria. El fundador llama a la persona de talento humano y le dice, Anita, quiero que por favor te voy a presentar a mis hijos, están aquí presentes, y quiero decirte delante de ellos que prácticamente tú te vas a encargar de guiarlos y vas a poner orden y disciplina. Quiero que le saques el máximo provecho de su talento y que los encamines directamente al mejor actuar. Y oh sorpresa, ¿qué pasó? Cuando esa persona, Anita en este caso, llega a salirse de la oficina y acepta el reto, antes de salirse, el fundador dice, pero recuerda, son mis hijos. ¿Qué clase de mensaje nosotros estamos dando a las personas responsables, en este caso de las organizaciones? ¿Ok? Bien. Por lo cual, más allá de clarificar mucho la parte de las funciones, de los roles, que sí son tan predominantes, es necesario tener un inventario de nuestras decisiones para entender un poquito más dónde nosotros pisamos y en qué terreno estamos pisando. Por otro lado, hay que analizar un poquito las personas que tienen levantado la información de gobierno corporativo, directamente los verbos en infinitivo que nosotros tenemos en nuestros reglamentos. Y preste mucha atención con este detalle. Elaborar y actualizar e implementar el protocolo de familia. ¿A quién le corresponde esto?
¿Al consejo de familia? Sí. Bien, al consejo de familia. ¿Aprobar los ingresos y salidas de los familiares en la empresa familiar? Bueno, creo que por acá me convencieron de que obviamente le corresponde al consejo de familia como tal. ¿A quién le corresponden las ayudas de emergencia a los familiares? ¿Al consejo de familia? Sí. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿O al consejo de administración? ¿Ok? Al consejo de familia. ¿Ok? ¿Mayoría unánime, mayoría simple o mayoría cualificada? Mayoría cualificada. Le colocamos un candadito en este caso para que no exista esos abusos de los recursos de parte de la empresa, proveniente obviamente a nivel de la familia como tal. Bien, les estoy compartiendo a continuación un ejemplo de una matriz de decisiones. Esto todavía no lo vamos a encontrar en los libros de la Academia de Empresas Familiares. Estamos haciendo lo posible para difundir el conocimiento de esta mejor práctica en el mundo de las empresas de estructura familiar. Hay que estar conscientes de que ya se sabe a veces los integrantes por default o lo dan de una forma sobreentendida, pero no está de más documentar antes de entregar el relevo generacional. Y para eso quiero comentarles aquí que nosotros tenemos un grupo de, obviamente, de actividades de funciones que tenemos que clarificar y, obviamente, inventariar para dejar claro el terreno o poner el punto sobre la I en este caso. Por ejemplo, nosotros tenemos directamente aprobar las políticas empresariales. ¿A quién le corresponde aprobar la política empresarial? Una política de calidad, una política de comunicación, ¿a quién le corresponde? Al director general o al gerente general, ¿verdad? Sí, bien. Las políticas familiares, en este caso, pueden ser también ¿a quién? ¿A quién le corresponde? Al consejo de familia. La política empresarial estratégica, las políticas empresariales operativas. De igual forma, también tenemos que analizar las políticas societarias. En este caso, una política de dividendos, nosotros podemos derivarla a la aprobación de la Junta o la Asamblea de Accionistas como tal. ¿Por qué no decirlo? Aprobar un proveedor familiar, que obviamente esté en nuestro protocolo de familia regularizado, debería estar aprobado ¿por quién? ¿Por el director general? Sí, no. Va a haber un chantaje emocional si utilizamos solamente una cruz para este personaje. Entonces, podemos llegar a utilizar dos personajes con el propósito de blindar esa parte de la decisión como tal. Finalmente, los proveedores operativos, los proveedores también administrativos, entre otras cosas. Por lo cual, las personas que comentaron al principio de que básicamente vienen a ser que el director general o el consejo de familia tienen 10 decisiones como tal, tengan mucho cuidado con eso porque son más decisiones que a veces no sabemos y que por default las damos sobreentendidas. A continuación les estoy compartiendo obviamente también lo que es un ejemplo de matrices de decisiones donde podamos estar listando como tal y eso se puede desarrollar en una dinámica de aproximadamente un día o medio día como tal para poder inventariar estas decisiones. Bien, ahora, ¿a quién le corresponde un aumento de un colaborador familiar? ¿A un director general? Alcen la mano. ¿Quién aprueba un aumento de un sueldo, un salario de un colaborador familiar? ¿El director general? Alcen la mano. ¿El director general? ¿Sí? Ok, bájenla. ¿El consejo de familia? Alcen la mano. El consejo de familia. Bien. Ok. Por eso es muy importantísimo tener claro quién toma las decisiones de todo un grupo de actividades en torno al negocio familiar. Voy a compartir un poquito más rápido en honor al tiempo como tal. Tenemos aquí otro grupo de decisiones y tenemos que tener claro este mapa como tal. De igual forma, cualquier persona que inculque disciplina en un negocio familiar se va a ganar enemigos fácilmente. Más allá de todas las herramientas que nosotros llegamos a tener en un negocio familiar, que son las que también mis compañeros han podido compartirles a ustedes, creo que indudablemente se basa desde un punto de vista de necesitamos tener orden y disciplina en el mundo de las empresas familiares. Y tenemos que preparar nuestros negocios familiares para que perdure 4 malos sucesores. ¿Ok? Y eso es muy importantísimo. Para eso tenemos que llegar a desarrollar un proyecto de ordenamiento o un proyecto de institucionalización de una mejora o un ordenamiento de la empresa familiar como tal. Bien, anteriormente les estaba compartiendo una matriz, ahora rápidamente les voy a compartir lo que es una variante en el Word o en la presentación de cómo podemos nosotros levantar estas matrices de decisiones de un director o de un gerente general. Bien, estas vienen a ser otras como tal, ya no lo estamos utilizando como si fuera un Excel, sino lo utilizamos como un documento
que al final de cuentas, pues tenemos que firmarlos todos para tener claro. Es posible que esto sea un material muy obvio dentro del protocolo de familia. Creo que no debería entrar en nuestro protocolo de familia por la naturaleza que en muchas ocasiones, si por ejemplo nosotros estamos en septiembre, hemos levantado esa información y sabemos que mi papi o mi papá, se me salió mi papi, no. Oye, yo también estuve en un negocio familiar. Bueno, definitivamente puede ser que estamos levantando esta información en septiembre y resulta que nos comprometemos a cambiar o actualizar esas matrices de decisiones en diciembre como tal. Entonces ocurre esa situación y tenemos que entender de que es un compromiso de hacer una actualización en diciembre o en enero. Por lo tanto, en vez de estar actualizando el protocolo de familia por esta información, es mejor separar esta herramienta como tal. Bien, aquí a continuación, y esto lo voy a compartir un poquito más rápido de esta información, y aquí estamos hablando de una matriz de decisiones del Consejo de Familia. Presten atención con este documento. Nosotros tenemos aquí, las personas por allá aportaron que el Consejo de Familia, más o menos, tiene la facultad de aproximadamente 10 decisiones como tal. Aquí nosotros estamos viendo un poquito más y podemos llegar a tener a veces hasta 20 o 25 decisiones que le corresponde al Consejo de Familia. Bien, voy a continuar un poquito más. Ese es otro modelo de presentación de estas matrices de decisiones. Jugamos o interactuamos con la mayoría simple y la mayoría cualificada. Y a nivel también, vamos con efecto de escala, ya vamos trabajando no solamente de los órganos de gobierno, sino también de los cargos de la alta dirección y vamos bajando a nivel de las jefaturas o las gerencias. Cuidado con el tipo de organizaciones que no estamos soportando las decisiones en un equipo que contratamos. ¿Ok? Y evidentemente tenemos que tener mucha claridad en ese sentido de cuántas decisiones también le damos al equipo no familiar. Sería interesante que dentro de su inventario de decisiones sepamos que posiblemente a su jefe de ventas o su jefe de marketing no le estén dando más allá de 5 decisiones. Sería crítico. Por eso me pregunto, ¿por qué razón estamos contratando a una persona competente para el cargo si no le damos la facultad de que tomen decisiones desde un punto de vista del cargo y no solamente anclado a la persona como tal? Esto es un ejemplo de una variación de una matriz de decisiones del jefe de ventas. ¿Okay? ¿Quién aprueba las estrategias de ventas? Y no nos engañemos, posiblemente en esta matriz no esté claro quién aprueba las estrategias de venta. ¿Le corresponde aprobar una estrategia de ventas al jefe de ventas? ¿Sí o no? Sí. Si es un jefe de ventas que no sabe tomar decisiones, ¿por qué le vamos a dar esa facultad? ¿O se la generamos directamente al Consejo de Administración? ¿O al director general? En México comentan, esa es la chamba del director general. ¿Ok? Eso no es la responsabilidad del jefe de ventas. El jefe de ventas puede proponer, pero el director general, porque obviamente está centralizado muchas decisiones y es el fundador, seguramente esto va a ser una función indelegable para él. Entonces, contratamos una persona que tiene un perfil profesional muy alto, experiencia cualificada, pero resulta que no lo estamos preparando la compañía para que la línea de mando de las jefaturas tomen decisiones a nivel de este índole. Entonces, me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros para generar el máximo impacto en todo el ecosistema del talento humano como tal? Suena irónico, sí, pero es necesario abrir los ojos para determinar qué clase de perfiles nosotros tenemos, ¿ok? En la organización. Voy a avanzar un poquito más. Jefe de marketing. ¿Quién aprueba la estrategia de marketing? Lo podemos conversar. ¿Quién aprueba el presupuesto de la campaña de publicidad? ¿Lo aprueba mi papá? ¿Lo aprueba el jefe de marketing? ¿O aprueba quién? ¿Quién debería, en una empresa familiar, aprobar el presupuesto de campaña de publicidad? ¿El director general? ¿Sí o no? Sí, bien. ¿Por qué? Si esa persona no está en calidad de contenido, de repente no maneja lo que son los términos correctos a nivel del mundo del marketing digital. ¿Por qué quieren tomar decisiones de parte y centralizarlos directamente al gerente general? Si para eso tienes una persona que está trabajando para ti y pues lo único que tienes que hacer es
un poquito más allá de confiar, de monitorear las decisiones que se toman en torno a este cargo. ¿Sí estamos claros con esta parte? Bien, voy a avanzar un poquito más. Y este es uno de los documentos que prácticamente, y me voy a bajar un poquito más para darle un poquito más de dinámica, ¿no? Bien, quiero que ustedes se den cuenta de que a veces nosotros entramos en una confusión ante un relevo generacional. ¿Y qué quiere decir con este tema? Preste mucha atención en el cuadro donde dice el antes de una sucesión. Papá, mamá son fundadores y se centraliza todo lo que corresponde a las decisiones directamente en ellos como fundadores. Y recién estamos implementando protocolo de familia, gobierno corporativo y otras herramientas como tal. Oh, sorpresa, es una decisión netamente de que nosotros inventariamos. ¿Y por qué es mi papá el máximo accionista? Porque es el fundador y todos lo respetan. Y más allá tiene el know-how del modelo de negocio. Él tiene un número de 60 decisiones desde un punto de vista del cargo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre como tal? Entramos en un proceso de un relevo generacional y resulta que algunos de los asesores les han recomendado, evidentemente, que nosotros desarrollemos ya un plan de carrera que en vez de que él sea el gerente general, él sea el presidente del consejo de administración, o que también se lo conoce como el CDA, que son las siglas como tal. Oh, sorpresa, ya él, desde el cargo de presidente del consejo, ¿qué es lo que hace? Le roba protagonismo y roba muchas decisiones para monitorear y controlar desde esa plataforma como tal. Y oh, sorpresa, una vez que entregue la batuta, se da cuenta el hijo que le están dando un cargo, que es un cargo bien bonito, que es un cargo de servicio, un cargo de enorme responsabilidad, pero resulta que no es un cargo que estamos fabricando que tomen decisiones. ¿Por qué razón? Porque prácticamente el fundador lo centralizó esas decisiones a nivel del consejo de administración y nos embobó este proceso. Yo sé que a veces nos cuesta mucho confiar, pero evidentemente no nos engañemos. Si de repente hay alguna persona que toca las puertas de su empresa familiar para tocar base y evidentemente postularse como candidato al gerente general o director general, ¿qué es lo que va a pasar? Posiblemente si esa persona es un buen gerente, les va a preguntar, además de cuánto gana, ¿qué va a preguntar? ¿Qué tanta la familia está intrometida en el negocio? Si es un buen gerente general, esas van a ser las típicas preguntas de él. ¿Se entiende esa parte? Y además de eso, dice, ¿yo voy a tener centralizadas las decisiones? ¿O simplemente me contratan para figurar como director general o como gerente general? Si no lo detectaste antes de la contratación, obviamente te vas a desencantar ya una vez que te contraten y pues supusiste que las decisiones eran por cargo cuando realmente mamá y papá están intrometidas en las decisiones y eso nos embobó tanto, nos frustró y obviamente carcomió todo el proceso del relevo generacional y entramos en un reproceso como tal. ¿Ok? Entonces, esto es muy importantísimo trabajarlos y evidentemente aquí hasta el momento, que creo yo que esto se puede dar con una mayor claridad en torno de la Academia de Empresas Familiares, considero que al hacer un inventario de las decisiones nosotros tenemos más o menos que un director general debería llegar a tener 30 decisiones de una forma per se desde el cargo de director general. ¿Ok? Desde el Consejo de Familia, más o menos 20 decisiones y Consejo de Administración 20, finalmente la Asamblea de Accionistas 15, más o menos. Es probable que ustedes jueguen con ese rango, ¿ok? Pero evidentemente también tenemos que conocer de que antes de entregar el relevo a un cargo de alta dirección, mi humilde sugerencia es que trabajemos en un testing de que le demos a un cargo de la jefatura a uno de los hijos para ver cómo toma decisiones desde la parte de la jefatura de ventas o la jefatura de marketing como tal. Entonces eso nos hace un poquito más de tener claridad el terreno que está pisando esa persona y cómo está pivoteando en torno de las decisiones que esa persona toma en el día a día. ¿Ok? Ya en la recta final, mi sugerencia es que trabajemos directamente un inventario. Los documentos entregables de esta herramienta se fundamentan en más o menos este número de páginas como tal
Este material también se los vamos a compartir posteriormente para que cada uno de ustedes lo tengan. Mi sugerencia es que si después de esta intervención ustedes hacen un inventario de las decisiones y resulta que el cargo de gerente general solamente tiene 5 decisiones, no se saquen en cara con los integrantes de la familia. Ya lo han validado, ya lo han diagnosticado, y nosotros permitimos obviamente entrar en un análisis de una gestión del cambio en función de un relevo generacional próximo por venir. Además de esto, también estamos claros de que más allá que los documentos vivos en una organización, debemos estar implementando directamente nuestros estatutos sociales o en la acta constitutiva como tal. Si no, pierde la fuerza legal y eso simplemente se basa en un acuerdo ético o un acuerdo de palabra como tal. A ver si ustedes hacen la tarea en el sentido en que revisan lo que es los estatutos sociales, donde está claramente las funciones del gerente general, versus el manual de cargo o el descriptivo de cargo con las funciones donde nosotros tenemos ese documento fabricado directamente de capital humano como tal. Bien, ya entrando en la recta final, esto es un tema que me gustaría compartirles a cada uno de ustedes. Obviamente, tenemos que tener mucha claridad en este ecosistema de dónde nosotros estamos pisando para llegar a ejercitar a esa persona que en algún momento va a ser nuestro posible sucesor, con la claridad de analizar un poquito cuáles son las decisiones que pueden estar entrenándose dentro de un plan de capacitación o un plan de carrera como tal. Y evidentemente tener claridad de que si existe una intromisión, ya hay un plan de acción que tenemos que desarrollar. Por otro lado, a veces nos aferramos tanto al cargo que no tiene un poder de decisión fuerte. A ver si ustedes después, entre hoy y mañana, o el fin de semana, hacen esta dinámica y se dan cuenta que el cargo de director general que le han entregado a sus hijos no es un cargo que obviamente es importante, sí, lo repito, pero no tenemos claro de cuántas decisiones le hemos entregado bajo ese cargo. Y a veces la familia, en vez de constituir un análisis de la parte del cargo, lo ve desde un punto de vista del familiar. Y en vez de estas, en las matrices que estaban en las celdas de Excel, en vez de colocar director general, colocan papá, mamá, tío, hermanos. Entonces asocian que esa decisión no está anclado a un cargo, sino más bien a la persona, lo cual podemos debatir de que puede ser un error, pero la vida es lo que es y tenemos que también respetar en ese sentido. Obviamente no son las mejores prácticas, pero hay que analizar esta parte que está acá. Finalmente, hay personas que no les cuesta mucho o que de repente afrontan por el temor de dejar un cargo y en vez de una forma muy estratégica, lo que llegan a desarrollar es reconfiguran las matrices de decisiones y de una forma muy gradual van entregando decisiones de 5 en 5 a nivel de todo el año. Hagan ese ejercicio para que exista una simulación de los próximos sucesores, ¿ok? Y cuando lleguen a desarrollar, monitoreen evidentemente todos los comportamientos y más allá de que ellos cometan un error, aprendamos a medir la curva de aprendizaje. Si cometieron un error en las decisiones que tomaron, no entren en un cargo familiar. No tiene sentido. Aprendan a valorar los errores. Y en esta ocasión, nosotros tenemos que también ser muy cautos y muy sabios. Se siente cuando una familia es madura e inteligente, porque tiene la facultad de en 5 minutos tomar una decisión como tal. Las familias que no son tan inteligentes y no son tan sabias, se demora posiblemente mucho más tiempo y no le aprobaron directamente un proyecto de inversión porque mi hermana me escondió los juguetes cuando eran niños en el horno microondas. Así de sencillo. ¿Okay? Entonces tenemos que tener mucha claridad y en este caso también tenemos que, más allá de analizar la cantidad de decisiones, hay que identificar la calidad de decisiones como tal. Y eso también es muy predominante. Una decisión a veces se torna como una guerra, ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho, pero tienes que tomar una decisión. Y cuando la tomas, nosotros tenemos que vivir con las consecuencias. Y es así en la vida. Finalmente, también se aconseja actualizar las matrices de decisiones cada cierto tiempo. Ustedes van armando el análisis y para evitar, evidentemente, algún tipo de problemas en torno a nuestro negocio familiar, nuestra familia necesita un apoyo de un tercero. Hasta el momento,
no conozco un doctor que se haya operado por su propia cuenta. Siempre vamos a necesitar el apoyo de un tercero. Bien, el material de las matrices de decisiones, y ya para terminar mi presentación, les vamos a compartir, ya están subidas en la red social de Facebook, en la cuenta de Centro de Empresas Familiares UDEM. Hay un link de descarga, hay un grupo de documentos y está la presentación para que ustedes puedan hacer ya una guía práctica en una reunión de 4 horas, un desayuno o 2 horas para implementarlo y saquen sus propias conclusiones. ¿Ok? Finalmente quiero comentarles, antes de despedirnos, lo siguiente. Y ya sé que ya estamos contra el tiempo, simplemente quiero decir, la Academia de Empresas Familiares, por todo el equipo de consultores asociados, directamente los profesores, los instructores, todo el equipo de la Academia de Empresas Familiares está haciendo todo lo posible para acelerar el ritmo y que no solamente dependamos de las herramientas que ya conocemos. El día de mañana vamos a tener un desayuno, ¿ok? El desayuno es a las 7 de la mañana para un grupo de 15 a 20 personas, donde les voy a compartir la herramienta, que es una herramienta también nueva, novedosa, que es un complemento al protocolo de familia y se llama el Código de Honor Familiar. Así como las organizaciones tienen reglamentos internos y aparte un código de ética y conducta de los colaboradores, nosotros tenemos directamente desde la academia esta herramienta y la está impulsando mucho el Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, esta herramienta que se conoce como un Código de Honor Familiar. ¿Y por qué la colocamos aquí? Porque este es el espacio idóneo para compartir las mejores tendencias desde la academia. Muchas gracias. Bueno, Arturo, muchas gracias por tu intervención. Gracias, Arturo.